Los saludo en este día, 19 de abril del año 2021. La primera lectura en este día es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos le vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en aquel que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este día especial, en este día nuevo que el Señor nos regala, damos gracias al Señor por este alimento espiritual que llena nuestro corazón, nuestra alma de amor, de fe, de esperanza. Y aunque caigan, como dice el Salmo, aunque caigan 1,000 a mi diestra o 10,000 a mi derecha, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, nada lo tocará, nada temo, porque el Señor está con nosotros. Por ende, podemos ser dichosos porque andamos en el camino de la voluntad del Señor. Hoy oro para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, y así como dice en el Salmo: Señor, ayúdanos a nosotros tus siervos a meditar tus decretos, tus preceptos,
Que sean estos nuestra delicia, que tus enseñanzas, Señor, sean nuestros consejeros. Enséñanos tus mandamientos, Señor, instrúyenos en el camino de tus mandatos, para que podamos meditar sobre tus maravillas. Apártanos del camino falso y danos la gracia de tu ley. Nosotros hemos cogido este camino verdadero deseando tus mandamientos. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que revele esa verdad a nuestras vidas y que derribe todo obstáculo que quiere impedir que nosotros oigamos tu palabra. Que esa palabra, Señor, nos nutra, nos alimente, nos llene en lo más profundo de nuestro ser de tu presencia. De la primera lectura, hoy podemos aprender algo para nuestra vida muy importante, y es: la sabiduría proviene de Dios. En la primera lectura nos enseña cómo Esteban, que era un discípulo que estaba del cual hablan los Hechos de los Apóstoles, entonces Esteban estaba meditando la palabra de Dios. Esteban entonces seguía estos preceptos y dice que realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de gracia y del poder de Dios. Entonces la sabiduría que proviene de Dios es la que Dios nos da a nosotros por su gracia. O sea, es gratis que Él nos da esos dones y esos talentos a nosotros. No es por nuestras obras, no es porque seamos buenos, no, es porque Dios en su infinita misericordia así nos quiere dar esa sabiduría y ese poder. Pero nosotros tenemos que buscarla a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la oración. Con el Espíritu Santo nos llenamos nosotros de ese conocimiento, de esa sabiduría, no la sabiduría que nos da el mundo, sino la sabiduría que únicamente proviene de Dios, para que podamos entender y conocerlo a Él. Si queremos conocer entonces cuál es la voluntad de Dios y seguir sus enseñanzas, debemos llenarnos de su gracia. ¿Esto qué significa? Que todo lo que nosotros somos, que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo da gratis. Son regalos que recibimos, no por nuestras obras, sino porque así Dios en su infinita misericordia lo decide. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos caminando por el sendero justo, porque nosotros tenemos un enemigo que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos equivocamos, ese león no desaprovecha la más mínima oportunidad para robar, para matar y para destruir todo lo que Dios nos ha dado, porque esa es la finalidad del enemigo: atacar y acabar a los hijos de Dios. Como Esteban realizaba grandes prodigios y grandes signos, no se trata de hacer milagros ostentosos, de acciones sobrenaturales, sino que en cada momento de nuestra vida, en cada acto de nuestra vida, en la amabilidad, en la cordialidad, en el servicio, nosotros seamos testigos de lo que nuestro Padre Celestial hace en cada momento en nuestra vida. ¿Y cómo llegamos a tener esa gracia? Es necesario que conozcamos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo lo conocemos? Ayer lo veíamos en la primera carta de Juan, ¿no? El que ama a Dios es el que guarda sus preceptos. ¿Y cómo se conoce el que los guarda? Es el que cumple la voluntad de Dios. Dice que en este caso, en el caso de la primera lectura, que a Esteban se llenaron de envidia de ver la sabiduría y la gracia con la que él actuaba. Incluso le inventaron unos testigos falsos para que fueran y de hecho lo condujeron hasta el Sanedrín, diciendo que él estaba blasfemando, que él estaba hablando en contra de la ley de Moisés, diciendo que Jesús era el Nazareno, iba a destruir el templo en 3 días. Pero miren cómo es la sabiduría y la gracia de Dios, que cuando Esteban hablaba con esa gracia y esa sabiduría de Dios, las personas que lo escuchaban creían que veían era el rostro de un ángel. O sea, esto nos indica que cuando nosotros hablamos con sabiduría y con la sabiduría que Dios nos da, entonces Dios está siempre en todo momento, en todo lugar con nosotros, y Él es el que nos permite hablar, y a pesar de que nos puedan atacar, a pesar de que puedan hablar cosas en contra de nosotros, entonces esa sabiduría nos permite defendernos adecuadamente, porque dice la palabra que cuando vayamos a hablar no nos preocupemos por lo que hemos de decir, que es el Espíritu Santo el que habla por nosotros. Entonces es muy importante, eso lo podemos, lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida. ¿Queremos tener sabiduría? Vayamos a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos muestra
la realidad de la vida y del mundo. Y en el Evangelio entonces Jesús entonces nos está invitando a trabajar, a obrar por las cosas que son de verdad infinitas, esas cosas que son imperecederas. Dice él que no, cuando fueron a buscarlo porque Jesús no estaba, dice que lo estaban buscando, acababa de pasarlo de la multiplicación de los panes, donde él le dio de comer a mucha gente, y entonces la gente creía que él, por lo que el milagro que les hacía darles de comer ese alimento físico, entonces por eso lo buscaban. Y por eso es que él dice, ¿por qué me buscan a mí? Y hoy también quizás nosotros nos debemos hacer esa pregunta. ¿Por qué yo busco a Jesús? ¿Porque me haga un milagro? Porque para que me dé algo, para que me conceda un trabajo, para que, no sé, ¿para qué busco a Dios? Preguntémonos en ese caso. Y lo más importante es que nos respondamos es porque Él es el fundamento de nuestra vida. No importa la situación en la que estemos, le debemos buscar a Dios, es porque Él es la vida misma. Entonces, dice Jesús acá, les aseguro que me buscaban no porque me han visto las señales y porque yo soy el Hijo de Dios, sino porque han comido panes y se han saciado. Entonces ellos los estaban buscando, era por eso, pero él dice, ahora qué es lo que debemos hacer, dice, obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. ¿Y quién nos da ese alimento para la vida eterna? Dice el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo. Porque este es a quien el Padre ha marcado con su sello. ¿Qué hemos de hacer? Le preguntan las personas, los discípulos que lo estaban escuchando. Le dice, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Y algo que es muy, muy sencillo, dice, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado, es decir, en Jesús mismo. Entonces Jesús es la vida misma. El pan que comieron estas personas y que comemos nosotros es ese pan que nos nutre, ¿qué? El cuerpo. Entendiendo por pan, pues no solamente pan en sí mismo, sino todos los alimentos que nosotros ingerimos y los alimentos que bebemos. Ese es el pan, pero ese es el pan para alimentar nuestro cuerpo físico. Sin embargo, nosotros como seres humanos, según la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26, somos espíritu, alma y cuerpo. En este versículo dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El alimento físico, el alimento material alimenta ¿qué? El cuerpo físico, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos nosotros para alimentar nuestro espíritu y para alimentar nuestra alma? Dice la palabra de Dios, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces nosotros no solamente debemos alimentar el cuerpo con el alimento material, con el alimento físico, sino que debemos alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. El alma está conformada por los pensamientos, por la voluntad y por las emociones o sentimientos. Entonces, ¿cómo alimentamos nosotros nuestra alma? O sea, todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, lo hacemos a través de los sentidos. ¿Qué estoy escuchando yo? ¿Qué estoy viendo yo? ¿Qué estoy tocando yo? ¿Qué estoy haciendo para que todo eso que ingresa a mi cuerpo espiritual, es decir, a mis pensamientos, a mis emociones, todo eso sea con base en la palabra de Dios? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque ese alimento espiritual es el que nosotros debemos ingerir en el día a día. ¿Para qué? Para tener sabiduría y poder enfrentarnos a muchas situaciones. Aquí Esteban estaba en la primera lectura, estaba siendo enfrentado. De hecho, a Esteban lo apedrean después, pero él tiene mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios le da la gracia y la sabiduría. Entonces, en el Evangelio nos está diciendo Jesús que debemos trabajar por ese alimento que no perece, por ese alimento que nos lleva a la vida eterna. ¿Y quién nos da ese alimento? El Hijo. Y entonces las obras, dice cuando le preguntan cuál es la obra de Dios,
Entonces Él dice que crean ¿en quién? En el Hijo que ha enviado el Padre. Y para creer en Jesús, que reitero, es el pan vivo bajado del cielo, ¿cómo lo debemos hacer nosotros? A través de la lectura, a través de la meditación, de la oración, de la palabra de Dios. Por eso es vital para cada ser humano conocer a Dios, para tener sabiduría, para alcanzar los logros que trasciendan y que perduren hasta la vida eterna. Muchas veces trabajamos para conseguir una casa, una pensión, por gozar de una posición económica, por alcanzar éxitos, y está bastante comprobado. Son muchos los testimonios que nosotros encontramos de famosos que, como dice en el Evangelio, de qué les ha servido alcanzar el éxito, alcanzar logros, alcanzar fama, si al final pierde su vida. Hay muchas personas que desde su lecho de enfermedad o de muerte han comprendido que la salud no la compra el dinero, que el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar, que la fama, que el dinero puede comprar fama, pero no reemplaza una familia, que el dinero no puede comprar el amor. Muchos han entendido que la esencia de la vida se da por muchas cosas realmente trascendentes, importantes, y que en muchas ocasiones ni siquiera tienen un costo. El solo hecho de tirarse en el piso, mirar hacia el cielo, contar las estrellas, con los hijos tomados de la mano con el esposo, con la esposa, eso no tiene absolutamente ningún costo, pero cuánto llena el alma y el espíritu hacer una actividad, por ejemplo, tan sencilla como esa. Muchos han entendido entonces, lamentablemente ya al final de sus vidas, cuando ya no hay tiempo de reparar, cuando ya no hay tiempo de echar hacia atrás, cuando ya no hay muchas veces tiempo de pedir perdón, han entendido que las cosas esenciales de la vida son por las que nosotros debemos trabajar. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña Cristo, el amor de Dios, el amor desprendido, el amor entregado, el amor del servicio al otro. No importa, así como Esteban, que se le inventaron unos testigos que iban a decir cosas que él no había dicho ni había hecho, pero la sabiduría que venía de la gracia y del poder de Dios fue el que hizo que ellos lo vieran como con un rostro de ángel. Así que por favor, trabajemos día a día para aumentar nuestra fe, y así será alimentada nuestra parte espiritual, y podemos decir como el salmista: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Por eso vamos a orar, vamos a decirle: Padre, te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo, porque tu Hijo es la palabra, el amor en vivo, el amor hecho realidad, Señor. Ayúdanos a conocerte a través de ese Hijo que tú has revelado, a través de tu palabra, Señor. Hoy nos ponemos en tus santísimas manos y te pedimos que nosotros podamos dedicar tiempo a conocerte, que podamos dedicar tiempo, Señor, a leer las Sagradas Escrituras, los documentos de los padres de la iglesia, que nos llenan de tu presencia, que nos llenan de sabiduría, que nos llenan de ese conocimiento que podemos nosotros racionalmente entender en qué está basada nuestra fe, no por aquellas cosas que nosotros deseamos y que consideramos que necesitamos, Señor, sino que nos ayudes a trabajar para alcanzar esa vida eterna. Que nuestras obras, Señor, sean creer en ti. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.